Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 26 de junio del 2025. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle también al Espíritu Santo que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, ustedes y yo, con perseverancia demos mucho fruto y seamos bienaventurados, dichosos, al poner por obra la palabra de Dios que es sembrada en nosotros, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, al alimentarme de la palabra de Dios, la reciba con humildad en mi corazón, que sea obediente a ella, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra, y perseverando en ella, que dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 29. Los verdaderos discípulos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oye estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Carlos Pauta. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, que cuando Dios envía sus palabras hacia ustedes y hacia mí, no regresan a Él vacías, sino antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Hoy en el Evangelio del día de hoy, en la buena noticia del día de hoy de nuestro Señor Jesucristo para ustedes y para mí, nos habla acerca de los verdaderos discípulos. Si habla acerca de los verdaderos discípulos, quiere decir que hay discípulos, pero que no son verdaderos. Por eso Jesús llegó a decir en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, ustedes serán mis verdaderos discípulos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que nos mantenemos
en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así, los que nos mantenemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en Santiago 1, 21 al 22, y la recibimos desechando toda malicia de nuestra vida, la recibimos en nuestro corazón con humildad y la ponemos por obra. Podemos nosotros decir, oye, soy discípulo de Jesucristo si escucho la palabra de Dios. Pero, ¿y si ya llevamos tiempo escuchando la palabra de Dios y no hay esa conversión en nuestra vida? Porque el anuncio de la palabra nos debe de llevar a la conversión, al arrepentimiento y a la conversión. Hechos 3:19 decía San Pedro, arrepiéntanse y conviértanse. El anuncio de la palabra de Dios nos debe nos debe de llevar al arrepentimiento, a la conversión y a la obediencia, a la perseverancia en la palabra de Dios. No podemos decir, oh, bueno, ya escuché la palabra de Dios y estar así. No. Entonces ahí seríamos unos discípulos, pero falsos discípulos tibios. Dice Apocalipsis 3:15 a 16, porque no eres frío porque no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomito. Jesús no quiere tibios, Jesús quiere que ustedes y yo, como dicen Marcos 12:29, lo escuchemos. El primer mandamiento es escucha, Israel. El primer mandamiento es escuchar a nuestro Señor Jesucristo para obedecerle. Por eso Jesús nos dirá en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? A veces podemos tener mucho conocimiento de Dios. Dice allá en 1 Corintios 8:1, la ciencia hincha. Yo sé esto, yo sé aquello, yo sé, pero la fe edifica. Y tenemos nosotros que no llenarnos de ciencia, de datos, sino de ser ese reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de ser testigo de Jesucristo, que nos convertimos en testigos de Jesucristo a través del sacramento de la confirmación. En el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, dice que a través del sacramento de la confirmación recibimos una gracia especial de nuestro Señor Jesucristo y nos convertimos que a través del sacramento de la confirmación recibimos una gracia especial del Espíritu Santo y nos convertimos en auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo para extender y defender la fe con nuestras palabras y con nuestras obras. Muy importante y muy bello que dice con palabras y con obras. Con palabras podemos conocer a Cristo, pero con las obras podemos negarlo, como dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios y con sus obras le niegan. Y así somos muchos, llámese sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, quien sea. Con nuestra boca podemos conocer a Jesucristo, pero con nuestras obras le negamos. Por eso es importante la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Estamos haciendo la voluntad de Dios todos los días, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. ¿Es esa la voluntad de Dios? Estamos dejándonos guiar de la palabra de Dios para así hacer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Allá San Pablo dice de esta manera en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. Dice, vivan prudentes, no vivan como tontos, aprovechen el tiempo presente y busquen cuál es la voluntad de Dios. Para eso es que ustedes y yo estamos aquí en esta vida, para hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó allá en Mateo 6, del 9 al 13, hágase tu voluntad, decimos. Nunca decimos que se haga lo que yo quiero. A veces le tentamos a Dios diciendo, hágase tu voluntad, y luego queremos que todo sea como yo quiero. No, mis hermanos. Romanos 12:2 dice Romanos 12, del 1 al 2, dice que nos ofrezcamos como víctimas, como ofrendas vivas, que busquemos qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo agradable a Dios, no al mundo. Muy importante, porque cuando queremos obedecer al mundo o agradar al mundo, de hecho nos hacemos enemigos de Dios. Santiago 4:4, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se declara enemigo de Dios. Por eso es muy importante la fe y la obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, oh, pero en Romanos capítulo 10, del versículo 9 al 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, serás no significa eres. Serás es en el futuro.
O sea, que quiere decir que tenemos que seguir perseverando siempre. Por eso Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. San Pablo, el mismo San Pablo, él no se creía ya salvo. 1 Corintios 9:27, él dice, no sea que predicándoles a ustedes resulte yo descalificado. Entonces siempre hay que seguir preparándonos, hay que seguir formándonos para así nosotros poder conocer, celebrar, vivir, extender y defender nuestra fe como debe hacer un católico prudente. San Pablo nos dice que debemos de prepararnos, que no debemos de estar como dando golpes en el aire, sino tener fija la meta en nuestro Señor Jesucristo. Por ahí en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 26. Hoy Jesús nos habla acerca de la obediencia. Filipenses 2:12 dice San Pablo, sigan procurando su salvación con temor y con temblor. San Pablo en ningún momento llegó a decir que él ya está justificado, como muchos así lo dicen. Vamos a leer como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido. ¿Se dan cuenta? La obediencia es importante. De la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Que San Pablo no dice que ya están salvados porque han recibido la palabra de Dios. No, porque hay que seguir perseverando siempre. Ahora escuchen como dice en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14. Dice San Pablo, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido. Los protestantes, ellos dicen que ya lo han conseguido, acepta a Jesús y eres salvo. Dice San Pablo, yo no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio, a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces San Pablo nos enseña que nosotros debemos de seguir procurando la salvación siempre. Romanos 2:13, Dios no salvará a aquellos que escuchan la ley, sino a aquellos que lo cumplen. Por eso es un llamado importante el día de hoy, que el Señor nos llama a hacer su voluntad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora, si pensamos nosotros, ¿qué sucede con aquellas personas que no pueden escuchar, que no pueden leer, que no pueden ver y recibir de alguna manera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué se condenan? No. A ellos, a los que no conocen el Evangelio, el Señor les va a juzgar según su conciencia. Romanos capítulo 2 del versículo 14 al 16. Y a los que ya conocemos el Evangelio, el Señor nos va a juzgar según nuestra obediencia, según nuestras acciones. Por eso dice en Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla, cada quien cosecha lo que ha sembrado. Por eso cuando llegue el juicio final, Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, Jesús nos va a juzgar según nuestras acciones. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve enfermo en la cárcel y me visitaste. Y le preguntaremos, ¿cuándo hemos hecho esto, Señor? Y Él nos dirá, aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces el Señor nos va a juzgar a nosotros por lo que hemos hecho. También lo dice allá San Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. También por allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, nos dice que Dios nos va a juzgar a nosotros según nuestro trabajo, según lo que hayamos hecho. Muy importante. Por eso es necesario la obediencia. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, apartaos, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de maldad.
Y nos dice el Señor, el que escucha la palabra de Dios y la cumple es como aquel que hizo una casa sobre un cimiento de roca. Vinieron las tormentas y nunca la derrumbaron. Mas aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra es como aquel que está haciendo su casa sobre arena. Viene la tormenta y se lo lleva con todo. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra fe? ¿Solamente escuchando la palabra de Dios y viviendo una vida como queremos? ¿O estamos escuchando la palabra de Dios y obedeciendo a lo que Él dice? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra, como dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. Dejemos que la palabra de Dios nos golpee, como dice Jeremías 23, 29. Dejemos que la palabra de Dios llegue y se quede encarnada en nuestro corazón y perseveremos en ella para alcanzar la salvación. Esa es la meta de nuestra fe, como dice en 1 Pedro 1:9. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.